Ahora veremos dos ejemplos de determinación de la magnitud y dirección de un vector dado en forma de componente. En este primer ejemplo, vamos a dibujar el vector y luego usar lo que sabemos sobre triángulos rectángulos para determinar la magnitud y la dirección. Para el segundo ejemplo, usamos fórmulas para la magnitud y dirección que nos pueden ahorrar algo de tiempo. Entonces, para el primer ejemplo, nuestro vector tiene un punto inicial en el origen, y un punto terminal en el punto 3, 4. El punto terminal estaría aquí, así que aquí está nuestro vector. La dirección sería este ángulo aquí entre el eje X positivo y el vector. El componente horizontal es 3 y el componente vertical es 4. Entonces, la magnitud del vector U sería la longitud de este vector, y debido a que tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras para determinar la magnitud de U. Tendríamos la magnitud de U al cuadrado. Es igual a 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Entonces, tenemos la magnitud de U al cuadrado, es igual a 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es igual a 16, 9 más 16 es 25. Entonces, ahora tomaríamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. La magnitud siempre es positiva, entonces tenemos la magnitud de U es igual a la raíz cuadrada de 25 o 5. Y ahora, volviendo a nuestro triángulo rectángulo, podemos determinar nuestra dirección o ángulo θ usando la función tangente, que es la relación del lado opuesto al lado adyacente, por lo que sabemos que la tangente θ debe ser igual a 4,3. Ahora, teniendo un valor de función tangente de 4,3, el valor final que encontraremos usando el círculo unitario de nuestros triángulos de referencia, lo que significa que tendremos que usar la calculadora para obtener una aproximación decimal para nuestra dirección θ. Entonces, si la tangente θ es igual a 4,3, eso significa que θ es igual a la tangente de arco o la tangente inversa 4,3. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación para θ. Queremos dar nuestro ángulo y grados, así que asegurémonos de que estamos en modo grado. Estamos. Entonces, volveremos a la pantalla de inicio. Presione la segunda tangente 4,3, cierre el paréntesis. Entonces, la dirección del vector es de aproximadamente 53,1 grados. Entonces, aquí está la magnitud del vector, y aquí está la dirección del vector. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, usaremos las fórmulas que se ven en la mayoría de los libros de texto. Si damos un vector U, en forma de componente, la magnitud de U es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado, más Y al cuadrado. Esto es solo el teorema de Pitágoras, y la tangente θ es igual a Y dividido por X. De nuevo, utilizamos ambas fórmulas en el primer ejemplo. Los desarrollamos nosotros mismos usando el triángulo rectángulo. Entonces, para el segundo ejemplo, el vector tiene un punto terminal negativo de 6, 3 que estaría aquí, y nuevamente, queremos encontrar la magnitud del vector U, y la dirección que sería este ángulo aquí. Pero, esta vez, usemos nuestras fórmulas. Entonces, tenemos la magnitud de U, es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado, más Y al cuadrado, o negativo 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado, pon la magnitud de U es igual a negativo 6 al cuadrado es 36, más 3 al cuadrado es 9, 36 más 9 es igual a 45, para la raíz cuadrada de 45. Pero, esto simplifica, tiene un factor cuadrado perfecto de 9, y dado que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, tenemos una magnitud de U, es igual a 3 raíz cuadrada, 5. Y ahora, para encontrar la dirección, sabemos que la tangente θ debe ser igual a Y dividida por X, que sería 3 dividida por negativa 6 o negativa 1, 2. Entonces, si la tangente θ es igual a 1, 2 negativo, entonces θ es igual a la tangente inversa de 1, 2 negativo. Ahora, iremos a la calculadora pero, tenga en cuenta que nuestro ángulo θ debe estar en el segundo cuadrante. Entonces, tenemos la segunda tangente negativa 1, 2. Observe cómo la calculadora nos da aproximadamente 26,6 grados negativos. Y este ángulo está en el cuarto cuadrante.
Pero está bien porque todavía podemos usar este ángulo para determinar nuestro ángulo que sabemos que está en el segundo cuadrante. Entonces, la calculadora nos dio este ángulo que es aproximadamente negativo 26.6 grados. La tangente también es negativa en el segundo cuadrante, lo que significa que nuestro ángulo debe tener un ángulo de referencia de 26.6 grados en el segundo cuadrante. Entonces, si esto es 26.6 grados, entonces podemos encontrar nuestro ángulo, y eso sería 180 grados menos 26.6 grados. Entonces, nuestra dirección o ángulo θ es aproximadamente 153.4 grados. Entonces, este ejemplo es un buen recordatorio de que, incluso si usamos las fórmulas de acceso directo, es importante dibujar el vector para asegurarnos de que nuestro ángulo θ esté en el cuadrante correcto. Aquí está nuestra magnitud, y aquí está nuestra dirección. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. _810934 de 137C.